Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves, un programa en el que mantendremos nuestra estructura tradicional de programa con una entrevista personal y posteriormente abriremos nuestra mesa de debate, de análisis y de tertulia. Bueno, comenzaremos hablando pues de la búsqueda de alternativas a los combustibles tradicionales, en la búsqueda de combustibles sostenibles, un tema en el que España parece o puede que tiene mucho que decir con el tema del hidrógeno verde, y precisamente en Asturias, más concretamente en Oviedo y de la mano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, bueno, pues ponen en marcha mañana viernes un curso dirigido a profesionales y no solo a profesionales, en el cual bueno, pues, se pondrá sobre la mesa todas las claves del hidrógeno como un combustible sostenible. Claves que también les ofreceremos a ustedes dentro de un momento. Como siempre, cabecera y comenzamos. La búsqueda de un combustible sostenible que sustituya a los combustibles tradicionales, como es el caso bueno, pues del petróleo o también del carbón, es el empeño de muchísimos países en la actualidad. Son varias las alternativas, las energías renovables, aunque muchas de ellas son tremendamente caras de producir. El hidrógeno o el hidrógeno verde se está desmarcando de entre las demás como una alternativa que ya ha sido probada, sin ir más lejos. Pues el año pasado aproximadamente un autobús del transporte urbano de viajeros por Oviedo, pues recorría la ciudad e iba impulsado por hidrógeno verde. Vamos a conocer a continuación cuáles son las claves de este combustible, en el cual España parece que tiene mucho que decir o podría tener mucho que decir, y lo vamos a hacer de la mano de personas que saben y mucho de este tema, tal es así que han organizado un curso divulgativo para profesionales y no solo para profesionales, desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España. Les presentamos y damos la bienvenida a Fernando Antuña. Él es secretario técnico del colegio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él nos acompaña Juan José del Campo, que es el coordinador del curso. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces decíamos, un curso en el cual, antes de entrar en lo que es la materia, en lo que es el hidrógeno, un curso con el cual se viene a poner sobre la mesa que los ingenieros de minas, aunque no haya minas, porque se dice, es que ya no hay minas, ¿para qué hay ingenieros de minas? Es minas y mucho más, ¿no? En este caso, energía. Efectivamente, como bien dices, el ingeniero de minas tiene dentro de sus competencias y de sus campos de actividad las minas, pero tiene muchos otros campos, y entre ellos muy importantes el campo de los combustibles y de la energía, que es lo que aplica, digamos, en el tema que vamos a tratar del hidrógeno. Ahí los ingenieros de minas, pues efectivamente tienen bastante que decir en ese sector. Claro. El colegio, entiendo, va con los tiempos, y lo que ahora preocupa es la búsqueda de una fuente de energía que sea sostenible, ¿no? Sí, efectivamente el colegio pues debe ir con los tiempos, debe en la medida posible anticiparse y promover dentro de sus actividades dirigidas a colegiados fundamentalmente, pero muchas veces a otros colectivos de la sociedad. Debe anticiparse y ser capaz de dar servicios, en este caso formativos, divulgativos, de temas de actualidad, y que entendemos que el futuro va en esa línea. Sí. El curso se inicia mañana viernes, dirigido a, principalmente. Bueno, va dirigido principalmente a estudiantes, colegiados y cualquier profesional, digamos, interesado en la materia y que pueda ser partícipe en el futuro de proyectos y
y de acciones, digamos, en favor de esa transición energética que tanto se habla de combustibles sólidos, de combustibles fósiles hacia otro tipo de combustibles, bueno, digamos más sostenibles. Más sostenibles, ¿no? Bueno, vamos a hablar ya de lo que es el curso. Vamos a meternos en profundidad con el curso de la mano del coordinador del mismo, Juan José del Campo. ¿En qué va a consistir este curso? El curso consiste en abordar la cadena de valor del hidrógeno, desde la situación actual en la que el hidrógeno sostenible cobra protagonismo, no solo en la Unión Europea, sino en un contexto mundial, cuáles son las políticas y las directrices dentro del marco de los fondos Next Generation y de la política Net Zero para el año 2050, partiendo de ese, digamos, impulso político de encontrar usos y aplicaciones al hidrógeno como combustible sostenible, entrar en la ciencia y la tecnología. Entendemos que hay que distinguir entre lo que es información y divulgación y lo que es conocimiento. Y en ese sentido el curso quiere ahondar sus raíces en la ciencia y en la tecnología, que son la base que nos ha de permitir llegar a alcanzar la competitividad necesaria. Sí, por definición. ¿Qué entendemos o qué podemos entender todos como hidrógeno verde? Porque oímos muchas veces hablar de hidrógeno verde, el hidrógeno verde. ¿Por qué verde? Porque entiendo que color no tiene. Evidentemente que el hidrógeno no tiene color. Al hidrógeno tiene una larga historia, que es la primera cuestión que debe de interesar a la sociedad. Abordar, ¿no? Son 230 años, hace 230 años, que investigaciones en aquellos tiempos de la Ilustración, estamos hablando finales del siglo XVIII, 1780, de ese orden, antes de que Volta inventara la pila en 1800, se detectó lo que se llamó el aire inflamable, hidrógeno, y el aire vital, el oxígeno, por descomposición de la molécula de agua. Entonces, estamos en una tecnología que ahonda sus raíces en una larga historia. Y en este momento lo llamamos hidrógeno verde. ¿Y por qué? ¿Qué va asociado al calificativo de verde? El origen de la energía que vamos a utilizar para descomponer la molécula de agua. Y esa energía es verde. Verde significa de fuentes renovables. La directiva o legislación primaria europea que vaya a determinar con precisión qué es hidrógeno verde está todavía en fase de elaboración. El Parlamento Europeo se pronunció ya en septiembre del año pasado, indicando que no va a ser necesario, o que consideraba el Parlamento que no sea necesario, que para producir hidrógeno verde las energías renovables que se utilicen deben ser específicamente invertidas y creadas para producir hidrógeno. Pero ahí hay un intenso debate acerca si kilovatios verdes que hoy día están descarbonizando la red eléctrica han de ser utilizados para producir hidrógeno, porque eso significaría que parte de la descarbonización de la red se sustrae de la propia red eléctrica para producir hidrógeno. Y ese hondo debate es en el que todavía se está. Y se sabe también que recientemente, y dada la crisis que produce la guerra de Ucrania, Francia, con una gran potencia nuclear conectada y desarrollada, pues también la gobernanza europea está en el paso de declarar también verde a la energía nuclear. Por tanto, verde, y respondo a su pregunta, es energía sostenible. Correcto. El hidrógeno verde, bueno, antes de esto, ¿cómo cambian los tiempos, no? Que se esté a un paso de declarar verde lo nuclear después de todo lo que llovió encima de la nuclear. Cuidado, esto es como, no sé, como de repente, como un cisma, ¿no? Decir, bueno, todo lo que se echó encima de lo nuclear, y ahora lo nuclear está a un paso de ser declarado verde. Estamos viviendo tiempos muy convulsos en cuanto a que los principios son válidos en cuanto no tenga otros mejores. Efectivamente, nunca mejor dicho. Bueno, el hidrógeno verde puede llegar a sustituir a los combustibles tradicionales, véase el petróleo y sus derivados. Sí, pero aquí también a la sociedad hemos de transmitir
que no podemos esperar que las soluciones de los problemas de hoy vengan del lado del hidrógeno verde. Esta es una apuesta de largo plazo, con una visión, pongamos 2050, y no antes del año 2030. Me refiero a para que el hidrógeno verde tenga una contribución sustantiva, cuantitativamente importante en el mix de energía primaria de un país, necesitamos todavía muchos años de desarrollo por delante. Pero tan cierto como eso es, aquellas sociedades, aquellas regiones, en nuestro caso, Asturias, que no estén en estos proyectos pioneros, en estos inicios de la tecnología, en esta nueva era, como digo, 230 años después de su descubrimiento, pero en esta nueva era de impulso, no conquistarán el futuro. Por tanto, es absolutamente necesario hoy formar profesionales que estén llamados a ser mañana los técnicos, los tecnólogos, los científicos, que trabajen en este campo, que sin duda alguna será una alternativa a los combustibles tradicionales. Pero siempre incidiendo en que esto es como cuando se habla de cambiar del modelo productivo, ¿no? Se dijo mucho durante la anterior campaña política a nivel general después de la crisis, se dijo España tiene que cambiar de modelo productivo, España no puede basar todo en el ladrillo, hay que cambiar de modelo productivo, y era como, ¿cambiamos de modelo productivo así? No, esto se tarda años en cambiar de modelo productivo. Esto sería, como bien dice usted, una apuesta de futuro. Una apuesta de Pero futuro. ¿estaríamos apostando al caballo ganador? ¿Sería el hidrógeno verde el que se llevaría la carrera? El hidrógeno verde como vector energético. Y vector significa como impulsor o driver de combustibles sostenibles. Correcto. No solo el hidrógeno, sino combustibles que tengan su base en un hidrógeno renovable. Y en términos de competitividad, hoy día, lo que está más cerca de poder llegar al mercado es el hidrógeno como combustible en aplicaciones de transporte. Y específicamente en transporte pesado. Por las particularidades y las dificultades que tiene la electrificación del transporte pesado. Y por no necesariamente requerir una red de distribución muy capilar y compleja que tardará años en llegar para que ese hidrógeno esté a disposición del consumidor en su vehículo propio. Por tanto, el transporte pesado y la industria, las aplicaciones industriales del hidrógeno, que tienen un competidor, evidentemente. Y si esto que ya se descubrió hace 230 años, que yo creo puede sorprender a la ciudadanía, que en los albores del siglo anterior, 1900, había instalados en Europa 400 electrolizadores alcalinos, porque estaba empezando a desarrollarse el proceso Haber-Bosch de producción de amoníaco para la industria de los fertilizantes. Todo eso se vio truncado en un momento determinado cuando se desarrolla el proceso de reformado del gas natural, del metano, con vapor de agua. Claro, ese es un proceso competitivo, es el hidrógeno gris que queremos sustituir por el hidrógeno verde. Luego esas son las puertas de entrada de los primeros proyectos, de los primeros usos del hidrógeno. Transporte pesado, industria, aplicaciones del hidrógeno en la industria. Hace aproximadamente un año, lo comentábamos antes, un autobús de la línea de transporte urbano de Oviedo fue presentado como un modelo piloto, como un prototipo, impulsado por hidrógeno verde. Circuló durante una temporada, se realizaron distintas evaluaciones del mismo, se retiró. ¿Cuándo podría ser, en qué horizonte podríamos hablar de una realidad en la que, por ejemplo, una ciudad de tamaño medio, como puede ser Oviedo, Gijón, Avilés, con unas líneas de transporte definidas, sus autobuses pudieran ser de hidrógeno verde y tuvieran todas las garantías? Ojo, porque en Oviedo, recuerdo cuando la presentación que se realizó en la plaza de la Catedral, decían, bueno, al subir Toreno, que es Cuesto, y Oviedo es Cuesto de por sí, puede perder un poco de potencia. ¿Esto cuándo puede ser una realidad? Una línea de buses con hidrógeno verde. Medio-largo plazo. Medio-largo plazo. Un horizonte temporal en el que ahora mismo todos los esfuerzos y de los fondos Next Generation están orientados en materia de hidrógeno a lo que se denominan proyectos pioneros. Aquellos proyectos que pueden realmente, con un apoyo muy importante
de subvención a fondo perdido, esto es, de contribución al CAPEX, traducido en términos inteligibles para la generalidad, la inversión. La inversión que yo tengo que poner para adquirir un vehículo sustitutivo de mi autobús convencional, un autobús con pila de combustible, la inversión es muy importante. Por tanto, el coste por kilómetro, la repercusión de esa inversión en el coste por kilómetro es muy alta. Y aunque tengamos, y le voy a dar un dato, en el entorno de los 6 euros por kilo de hidrógeno, el hidrógeno compite perfectamente con el precio del diésel de hoy. 6 euros el kilo. No hace falta llegar a esos horizontes que señala la industria de 2, 2,5 euros el kilo para que pueda ser competitivo frente al hidrógeno gris en procesos industriales. Dado el contenido energético que por unidad de peso, no así por unidad de volumen, porque el hidrógeno tiene el problema de su levedad, peso atómico, el primero de la tabla periódica, bien, ese es el hándicap del hidrógeno, pero dicho eso, y a la pregunta que me hace, las inversiones hoy, los apoyos a la inversión están orientados a paliar, a compensar ese gap de competitividad a través de subvencionar el CAPEX. ¿Para qué? Para que el coste por kilo del hidrógeno producido sea asumible y para que ese coste de la inversión, sobre todo en proyectos industriales, las empresas se animen a trabajar y explorar ese campo, proyectos pioneros. Y ahí estamos hoy. El autobús. Claro, que veamos las líneas de autobuses de Oviedo o de cualquier ciudad reconvertidas a hidrógeno, pues queda un largo camino. Es un proyecto demostrativo, por cierto, realizado con hidrógeno gris, el que se realizó en Oviedo, y que pues tardará tiempo en extenderse. Hoy día el esfuerzo dentro de los fondos Next Generation está hacia la electrificación, hacia el vehículo eléctrico. Y todos nos preguntamos las dificultades que puede tener el desarrollo del vehículo eléctrico, por la razón también de la crisis y de la gran afectación a la ciudadanía de todo este proceso inflacionista, donde evidentemente pues todavía el precio de los vehículos eléctricos, la durabilidad de las baterías, las infraestructuras de carga, fíjese dónde estamos todavía en este camino. Por tanto, el acelerar los tiempos y pretender que la ambición política, que hay que entender que es la fuerza impulsora que nos lleva por este camino de la descarbonización, se encuentra con la realidad de los costes y de la competitividad. Y por eso insisto en que no debemos de crear falsas expectativas que puedan producir rechazo, que puedan producir escepticismo, cuando vayamos caminando en esta Agenda 2030 y la ciudadanía vea dónde estamos hoy. Pero dos temas que mucha gente se pregunta, ¿no? En este tema de la electrificación del parque automovilístico español, talmente da para pensar que se está, utilizando una expresión muy coloquial, se está pasando el carro delante de los bueyes. Es decir, estamos tendiendo a que todo el mundo compre vehículo eléctrico, pero no tengo las infraestructuras necesarias para mantener, es decir, no tengo dónde cargar, no, la autonomía para ir de aquí a Madrid no es la misma que me ofrece un coche diésel o gasolina, pero imaginémonos, ¿no? Pues se vende el vehículo eléctrico, que es bien caro todavía, pero el país no está preparado para ello. Tal es así que, por ejemplo, en Suiza creo que llegaron a prohibir el eléctrico. Dijeron, no estamos preparados todavía para eso. En esta crisis energética ha habido momentos en que la red eléctrica pues, no estaba... Se ha tensionado. En determinadas franjas horarias, y esa recomendación de las autoridades suizas es cierta, como la dice. Bien, volviendo al tema del vehículo de hidrógeno, que era la pregunta, el vehículo de hidrógeno tiene una ventaja competitiva para el usuario. El concepto de uso es el mismo que tiene el usuario, que tenemos hoy como usuarios de un vehículo de combustible. Es decir, yo voy a una hidrolinera, reposto, lleno el depósito en un periodo de tiempo equivalente, un poco más que el diésel, no tengo que prescindir de mi coche ni siquiera con un cargador rápido para interrumpir mi viaje durante un periodo de tiempo, pues X tiempo, sino que el vehículo de hidrógeno me da esa movilidad, me da la autonomía equivalente a la del vehículo diésel, y además la logística permitiría más opciones
que una recarga eléctrica. Por tanto, el vehículo de hidrógeno tiene ventajas sobre el eléctrico. Segundo aspecto, el vehículo de hidrógeno no solo debemos de concebirlo como un vehículo a pila de combustible. La pila de combustible, y en esto lo abordamos en el curso, ¿Sí? La pila de combustible es el dispositivo que me permite revertir el proceso Sí. y recombinar el hidrógeno con el oxígeno para, produciendo agua, poder tener la energía necesaria para la tracción del vehículo. Sí. Por tanto, el vehículo a pila de combustible, que son los que hoy podemos encontrar en el mercado de distintas marcas, una buena parte de ellas vienen de Corea y Japón, son las dos potencias. industrias automovilísticas tractoras del vehículo de hidrógeno. Vehículo a pila de combustible no es la única opción. Al motor de combustión se le ha dado por muerto. Y se le ha dado por muerto, por una muerte súbita, además. muerte finiquitada. La muerte súbita no es factible, y en esto podríamos entrar en un largo debate, porque va a ser una muerte, en mi opinión, creo que no se producirá, y de producirse será una muerte lenta, no una muerte súbita por decreto, y nacerá, y ya está, el motor de combustión de hidrógeno. Es decir, el hidrógeno como combustible sostenible, que es el título del curso, porque un generador eléctrico de estos autónomos, que hoy día puede estar alimentado, los de baja gama por gasolina y los de alta gama en potencias por diésel, estarán alimentados por motores mixtos, diésel, hidrógeno. Los barcos, el último barco que ha hecho Gondán, que ha construido y marcha para su habilitación final a Bélgica, con una compañía belga, CMB, ese motor es un motor mixto diésel-hidrógeno. Por tanto, tenemos realidades tangibles en el transporte pesado, en la industria marítima, donde el hidrógeno como combustible de blending, como mix con otros combustibles, irá gradualmente ganando terreno en el motor de combustión. Y veremos el vehículo individual de uso particular con motor de combustión de hidrógeno. Bueno, España tiene que decir, ¿no? O debería tener mucho que decir. Se produce a partir de energías renovables. Otra cosa en España, petróleo no tenemos, pero sol y viento tenemos bastante. Correcto. ¿España podría ser una potencia por primera vez exportadora de energía a la hora de tratar el hidrógeno verde? España, y específicamente algunas de las regiones españolas, suelo decir bendecidas por el sol o bendecidas por el viento, que las hay y que están haciendo un rapidísimo despliegue de energías renovables. Extremadura hoy es una potencia energética por la capacidad instalada, la nuclear que ya tenía, más la hidráulica que ya tenía, más la fotovoltaica, y otras comunidades españolas. También Asturias tiene su potencial, evidentemente limitado pues, a lo que es nuestro recurso natural en materia de energías renovables, sol, viento. Digo que España tiene las condiciones para disponer de la energía suficiente y a precio para producir hidrógeno renovable. Decía antes que el hidrógeno tiene una característica que es su levedad. Y esto significa que, siendo un combustible de alta energía por unidad de peso, la energía volumétrica, que es la cantidad de energía por unidad de volumen, es muy baja. Por tanto, el hidrógeno tiene un hándicap, y es su transporte. Su almacenamiento y su transporte. Y en esto, en el curso, dedicamos 13 horas del curso al almacenamiento y al transporte del hidrógeno, porque es clave para responder a su pregunta. Producir el hidrógeno allí donde tengo energía, para transportarlo allí donde puedo tener un uso. Y en esto veremos cambios de paradigma. Lo que se está planteando en Europa son grandes redes. Europa está sufriendo un trauma brutal, aparte de todo lo que humanamente significa la guerra de Ucrania, que es lo realmente grave. Pero dicho eso, estamos hipersensibilizados a las redes transeuropeas energéticas para poder hacer frente a situaciones como la que estamos viviendo derivada de la guerra de Ucrania y del conflicto de Rusia, provocado por Rusia. Y en ese sentido,
se están planteando grandes iniciativas, como es el hidroducto, Sí. el bar-mar, Sí. conectar, en definitiva, los puntos Hablamos de generación de hidrógeno. situado entre Barcelona y Marsella, ¿no? Exacto, Correcto. entre Barcelona y Marsella. Que se transportaría en forma amoníaco. No, que se transportaría en forma de gas a través Ajá. de un hidroducto, llamemos. Sí. O lo que el equivalente al pipeline histórico sí. o a las grandes redes de transporte. Bien, se plantea el transporte en hidroducto como la solución más económica y más racional a vehiculizar el hidrógeno desde los puntos de consumo, desde los puntos de producción a los puntos de consumo. ¿Qué duda cabe que si tenemos un elemento que es muy ligero, cuya densidad volumétrica es baja, lo más racional sería que los usos intensivos de hidrógeno se produjeran allí donde hay una fuente renovable abundante? Sí. Y entiendo, y es una opinión personal, que habrá un cambio de paradigma en determinadas áreas del mundo acerca de lo que ha sido hasta ahora fuente de energía, consumo de energía. Correcto. Y veremos cada vez más que allí donde hay la energía y está disponible el hidrógeno, se creará industria básica. Dos temas para finalizar, porque tenemos a Fernando Sí. prácticamente abandonado. Encantado. Lo tenemos de oyente. Encantado escuchando aquí del curso. Choca algún titular de prensa en el que podemos leer: la Unión Europea invertirá en la producción de hidrógeno verde en Marruecos. Porque en Marruecos, si somos socios de la Unión Europea, señores, inviertan en mí, que yo puedo producir, tengo prácticamente el mismo sol que Marruecos, y el mismo viento. Quizás, vale, en Marruecos quizás sea más barata la producción, no digo que no, pero... Bueno, ahí entraríamos en ¿por qué temas... nos ha entrado, por qué siempre nos sale un competidor que nos adelanta? Bueno, no sé. Todas estas declaraciones, cuando ya entramos en aspectos en los que juega la geopolítica, el papel de Francia en el Magreb, el papel de Italia frente a Argelia, la situación de España, el potencial de España, los intereses industriales de Alemania, la potencia nuclear de Francia. Estamos en un entorno y en un mundo muy complejo y poliédrico. Entonces, sin duda, todo esto hay que filtrarlo dentro de lo que son los parámetros de la racionalidad, de la ciencia, de la tecnología, de la competitividad, de la economía, en fin. Correcto, y siempre Francia ahí echándonos una mano. Bueno, otra cosa que quería preguntar. Vamos a ver, España es un país que, por razones que nos ocuparían sin duda 3-4 programas, renunció a la energía nuclear prácticamente, al contrario que su vecino del norte, Francia, que es un país nuclear de tomo y lomo, tiene centrales nucleares. ¿Qué sería más caro, pasar al hidrógeno verde o renuclearizar el país? Quiero decir, si ahora mismo llegara un ejecutivo que dijera, bueno, hemos cometido un error con lo nuclear, que ahora va a ser verde, como bien decía usted, los principios que tenía antes cambian, quiero instalar una red de centrales nucleares. ¿Qué sería más económico y más efectivo, apostar por lo nuclear o apostar por el hidrógeno? No son excluyentes. Pero el dinero es el que hay. Sí, evidentemente. Ahí hay un aspecto del que no se habla, es la tasa social, el tipo de interés social. O dicho de otra manera, el análisis de las diferentes alternativas de proyecto en función de su interés social y estratégico para un país o para un área geoeconómica como es la Unión Europea. Energía nuclear, precisamente un campo de competencia de nuestra ingeniería, de la ingeniería de minas, y que siempre ha estado en el desarrollo de la energía nuclear en España. No tengo ninguna duda, y también es una opinión personal, que la energía nuclear no es prescindible. Pero es que además, en la ciencia y la tecnología vinculada a la energía nuclear, España se ha descapitalizado. Había técnicos de gran prestigio y realizaciones tecnológicas indudables, y ahí están los resultados, con la factibilidad de prolongar la vida de las centrales nucleares, demostración de la robustez tecnológica que tenía el país en aquel momento y que hemos perdido como consecuencia de un descarte tecnológico. Al introducir la ideología en la concepción del mix energético, estamos perdiendo conocimiento. Y la energía nuclear que veremos en los próximos años y a no tardar
no va a tener nada que ver con el desarrollo de la energía nuclear que hasta ahora se ha producido. Los SMRs, los Small Medium Reactors de energía nuclear, donde va a poder tener en una dimensión muy inferior a lo que es una planta nuclear convencional, energía nuclear disponible, y ya no hablemos de los últimos descubrimientos en relación a la fusión nuclear. Todo esto significa que la introducción de la energía nuclear en la taxonomía verde es una realidad científica. Claro. Y España debería de estar ahí también. Esperemos que así sea y esperemos que los políticos presten oído, bueno, más que a las encuestas, a la opinión de los técnicos, como el caso que acabamos de escuchar en este caso. Bueno, Fernando, se comienza el curso mañana, el tema del combustible, del hidrógeno como combustible. Estamos comenzando el año. A lo largo de la temporada, por utilizar el símil deportivo, ¿habrá más cursos de este tipo, de esta índole? Sí, esa es la idea, que este es el primer curso que organizamos de la temática de hidrógeno y previsiblemente antes de final de año se imparta otro curso probablemente similar en Galicia. Ese es el objetivo. Nosotros al final el colegio, digamos, es el colegio del noroeste que coge Asturias y coge Galicia, y lógicamente este tipo de iniciativas y de acciones formativas en la comunidad que las impartas pues facilita a los colegiados de esa comunidad y dificulta más a los de otras, ¿no? Entonces la idea que tenemos es volver a hacer el curso similar o idéntico en Galicia, y luego lógicamente es un curso que debería volver a hacerse pues casi cada año, cada 2 años, actualizado un poco en función de cómo se vaya evolucionando la tecnología y se vaya actualizando los conocimientos. Pero al final del curso se trata de que expertos como Juanjo acabamos de escuchar transmitan sus conocimientos, sus experiencias y sus estudios en estos temas a profesionales que deseen ampliar sus conocimientos o complementar sus estudios universitarios o que quieran trabajar en ello. Entonces sí, el curso no puede ser el primero y único, efectivamente habrá más. Sin duda. Pues muchísimas gracias a los dos. Fernando Antuña, secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España. Muchísimas gracias por estar con nosotros y facilitarnos, bueno, pues que hayamos contado con el coordinador del curso, Juan José del Campo, que ha sido un verdadero placer escucharle. Muchas gracias. Qué bueno si los políticos les escucharan a los técnicos, ¿no? Bueno. Quizás a lo mejor otro gallo nos cantaría. Ojalá. Yo quisiera terminar agradeciendo esta oportunidad y diciendo que este curso es posible gracias al apoyo del colegio y a la contribución desinteresada, absolutamente desinteresada, de 24 empresas, buena parte de ellas asturianas. Pues sin duda, que siempre es importante también. Muchísimas gracias a los dos por estar con Muchísimas nosotros gracias. Y por acercarnos, bueno, pues un poquito más a pie de calle este tema del hidrógeno verde, una fuente de energía que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, pero a plazo largo, como una inversión larga. Ahora nos vamos a publicidad y en un momento continuamos ya con el tema o los temas que proponemos a nuestros contertulios para el debate, para el análisis y para la tertulia. Hasta ahora mismo. Bueno, pues después de conocer un poquito más en profundidad el hidrógeno verde y sus aplicaciones como combustible sostenible a futuro, vamos a abrir ya la mesa de debate, de análisis y de tertulia con nuestros 4 invitados de esta noche para tratar a priori 4 temas.
Vamos a comenzar con las presentaciones. Comienzo por este lado. Diego Díez, editor de la revista Nortes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Junto a él, Jaime Aza, odontólogo. ¿Qué tal? Buenas Genial, noches. aquí a dar cera. Gracias por venir. Silvia Argüelles, abogada. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer, Juan. Y del otro lado, Iván Mayada, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, 4 temas a priori sobre la mesa. Vamos a ver cuántos nos da tiempo a tratar. Comenzaremos hablando de la subida del paro, malas noticias en el contexto nacional en general. Particularmente en lo regional, pues fatales, porque el paro ha experimentado una fuerte subida en Asturias. Continuamos hablando de otra subida, pero en este caso de sueldos, del salario mínimo. Vamos a conocer la valoración y opiniones de nuestros invitados. Continuaremos con la cumbre hispano-marroquí que se está celebrando en el país vecino, en nuestro vecino del sur, y que cuenta con la ausencia del monarca de los marroquíes, del rey Mohamed VI, después de una explicación telefónica. ¿Convence? ¿No convence? Bueno, y continuaremos para finalizar con la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es una realidad, es una falacia. Se ha puesto en noticia estos días en Oviedo con el traslado de Minas, de nuevo, el rayo que no cesa, el nuevo intento de sacar a Minas del concejo betense. Bueno, vamos a comenzar por la subida del paro. Asturias encabeza la subida del paro. Si los datos de la EPA hace una semana eran demoledores, sobre todo en lo que se refería a la juventud asturiana, los del paro ahora no son para nada mejores. Y es un varapalo para todas aquellas personas que buscan empleo, que buscan trabajo. Los datos son malos. A partir de ahí... Pues sí, mira, empiezo yo así eso. Y lo voy a remato con el futuro de este año 23. Hay que entender que el tema 1 y 2 de este debate están muy ligados a la par, con lo cual me va a servir el siguiente comentario a unir los dos. Hay que entender la economía, o sea, este dato dentro de la economía general del país, de cual España saca pecho por crecer, que no es crecer, que es rebotar un 5,5%, porque venimos de un 10,2% de caída en el 2020. Hay que entender por qué es un mal dato y por qué la economía española no va tan bien como dicen. ¿Por qué? Porque cayó la importación un 4,2%, un 1,1% el consumo final de los hogares, 1,1% la exportación. El consumo final de los hogares un 1,8% y la inversión en bienes de equipo un 5,8%. Además, el mercado se trabaja 9.000 horas menos que el año anterior. Y además, están haciendo cola ahora mismo en el Banco de España los pensionistas comprando letras del Tesoro para financiarse sus pensiones, los pobres, para conseguir un 0,3% de rentabilidad, lo cual me da mucha pena. Y a eso si le sumamos las hipotecas, que ya dije aquí yo hace 2 debates que van a subir un 4 y pico, me quedé un poco largo, es un 3 y pico, creo que a nadie le hará mucha gracia todo esto. No, para nada. Y ya os dejo a los demás. Venga, adelante. Iván, Diego. El tema de los datos del paro, no parece que los datos del paro a nivel nacional sean demasiado preocupantes, o sea que enero siempre es un mes que es un mes malo siempre porque acaba la campaña de Navidad. Yo creo que el problema sobre todo son los datos del paro a nivel asturiano, ¿no? Porque son mucho más altos, ¿no? Hay una diferencia muy grande, ¿no? Y entonces ahí es el problema que estamos viendo en la economía asturiana, que es que cuando hay temporadas grandes de crecimiento del empleo, como está pasando pues en los últimos tiempos en España, que hay crecimiento del empleo, el crecimiento del empleo en Asturias es siempre bastante menor que la media nacional. Sí. Y pasa lo mismo, ¿no? Cuando hay destrucción de empleo, como está pasando este mes, la destrucción del empleo es mayor en Asturias. O sea que está claro que hay un problema con el modelo productivo asturiano y con la economía asturiana, ¿no? Bueno, que ocurra a menudo no quiere decir que haya que estar tranquilos con ese tema. ¿Qué valoración hacen de los datos del paro? Hombre, está claro que los datos son malos. Son malos en el caso de Asturias, sobre todo especialmente significativos, porque como decía Diego, parece que son datos malos a nivel estructural. Es decir, que estamos en una coyuntura que sine die se va prolongando a lo largo del tiempo, en donde no hemos sido capaces de transformar una economía muy potente a nivel industrial a una economía industrialmente avanzada 2.0, como hicieron otros países, como por ejemplo Alemania. Visitas la cuenca del Ruhr y allí ya no hay una industria pesada, potente, sino que hay industrias de servicios, biosanitarias, científicas, técnicas, más acordes con la realidad de unos tiempos donde estas industrias se han deslocalizado mucho a otras partes del mundo que son más competitivas económicamente. Entonces, los datos del paro
A nivel de España es verdad que no son tan preocupantes, pero a nivel de Asturias sí es verdad que cuando crecemos, crecemos menos y cuando tenemos datos malos, tenemos datos peores que la media de España. Si a eso le sumamos esas noticias que había hoy en la prensa de que por primera vez parece ser que hay datos fiables de que bajamos del 1.000.000 de habitantes, Sí. en cuanto a las cartillas sanitarias que había unos datos, y el envejecimiento de la población asturiana, bueno, pues está claro que nos estamos convirtiendo en una región deficitaria para el resto de España y que pasamos de ser una de las locomotoras a ser uno de los vagones de cola para el resto del país, que lastra la economía del resto del país. Claro. Silvia. La valoración es que somos como la aldea gala, pero en términos negativos, no de resistencia frente a la invasión romana, ni mucho menos. El problema es que nos estamos quedando aislados en todos los sentidos, todos los datos, la tendencia, como bien comentaban los compañeros, siempre es en negativo y no acabamos de revertirlo. Es que ya, nada, lo que siempre digo, las recetas tienen que cambiar radicalmente y además que tiene que ser de una manera de un extremo al otro radical. Las políticas que se han llevado hasta ahora, tanto de asentar tejido productivo, de ser atractivos para inversión, para retener talentos, se nos están yendo todos los jóvenes. Entonces, claro, si al final perdemos población, se van los jóvenes, los que quedan aquí están parados, no para la sangría demográfica es tremenda, ¿cómo vamos a conseguir revertir eso si no intentamos cambiar las recetas políticas y a nivel fiscal que se han hecho hasta ahora para ser atractivos? Si lo que estamos es precisamente criticar al gobierno de Madrid, que si es un paraíso fiscal y esa serie de cosas donde vemos al final copiar donde se está yendo, económicamente se está yendo bien y estamos constantemente yendo a la contra y ya es que no, o sea, este es el momento, es que no, si no revertimos la situación y es que siempre los datos son tan negativos que parece que ya la mentalidad que tienen todos los asturianos es de resignación. Mi hijo ya está estudiando para irse fuera, se va a Madrid o se va fuera de España. No, hay que mentalizar a la gente de que esto es reversible, pero tenemos que, como sociedad, tiene que haber un cambio de mentalidad a nivel de establecer otro tipo de políticas, otro tipo de régimen fiscal, otro tipo de discurso político a nivel emprendimiento, a nivel empresa, es que tiene que ser radicalmente opuesto, porque si no la tendencia es dramática. O sea, creo que, por supuesto que siempre hay que inspirarse en lo que funciona bien, pero en lo que no creo es en el copia y pega, ¿no? Madrid sí que es un paraíso fiscal. O sea, objetivamente es un paraíso fiscal y eso es una cosa con la que hay que terminar. O sea, porque... Vamos a hablar de manera tan frívola de lo que son los paraísos fiscales, no. Es un paraíso, no podemos decir que es un paraíso fiscal cuando la terminología y el concepto hay que tenerlo claro. Un paraíso fiscal es aquel que oculta el secreto bancario y tú puedes tener actividades ocultas y opacas. No podemos decir que es un paraíso fiscal porque no es cierto. Madrid es un territorio que como capital del país es normal que sea la sede de las empresas, de las fundaciones. Es que eso tampoco, los datos tampoco lo avalan porque la capitalidad no beneficia a Madrid, no es cierto tampoco. Que sea la sede, es lo normal que sea la sede de eso.Igual que Oviedo es la sede de las empresas y de los organismos y no lo es Cabaña Quinta, ¿no? Entonces, si a ese territorio que ya tiene esa ventaja de la capitalidad le permitimos además que baje los impuestos, que haga una bajada de impuestos totalmente, bueno, pues radical, lo que se queda el Estado es sin recursos para redistribuir. O sea que es necesario una armonización de la fiscalidad. O sea, no podemos tener a los territorios compitiendo entre ellos, porque aparte territorios como el nuestro, que son periféricos, siempre van a perder en esa competición. O sea que no creo que la cosa pase por digamos, imitar cuestiones que solamente pueden funcionar en Madrid por ese efecto de capitalidad que tiene, sino por mirar otras cosas, ¿no? Mirar, por ejemplo, antes, ¿no?, que se comentaba el tema de la industria 2.0 o 3.0, ya no sé en qué punto cero estamos de la industria. Bueno, pues otros lugares que sí que venían de una tradición industrial que supieron adaptarla, por ejemplo el País Vasco, ¿no? O otros lugares de industrialización más reciente, como puede ser, por ejemplo, Navarra, mirar eso, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas creo que es
en las que nosotros podemos inspirarnos para modernizar el modelo productivo, pero vamos, creer que porque aquí vayamos a hacer la bajada fiscal de Madrid van a venir los capitales y las empresas del IBEX 35 a asentarse en la cayuría, bueno, yo creo que eso, vamos, que es totalmente, es una cosa totalmente demagógica. Bueno, ya creo que por alusiones, porque yo en ningún momento he dicho que copiar esto sea ninguna varita mágica y no hablé de copiar. Hablé de discursos completamente contradictorios a lo que viene siendo Madrid. No puedo estar en más desacuerdo hablar de que Madrid es un paraíso fiscal y que radicalmente está haciendo como, no sé, el dumping fiscal, hablar de que eso es como, vamos, estar como fuera de la ley, lo que es estar cumpliendo con lo que dice la Constitución y la normativa constitucional. Estar diciendo que precisamente esa libertad que tienen las comunidades autónomas, que también lo tiene Asturias, y está ejerciendo su autonomía, es estar diciendo que eso es prácticamente estar como si estuviera fuera de la ley. Y luego decir a su vez que se beneficia de la capitalidad cuando los datos no son ciertos y Madrid lleva siendo... No es cierto, Sí, no. a ver, pues si me dejas terminar, que cede la por capital favor. a Cádiz, ¿no? Si es tal carga, tal pesada, ¿no? No, yo no hablo de carga pesada, estoy diciendo que la capitalidad no redunda ese beneficio económico que tú estás defendiendo y eso basta ver con los datos económicos que había y con que Madrid lleva siendo la capitalidad durante mucho tiempo, cuando antes, por ejemplo, era Barcelona la que arrojaba mejores datos económicos y Barcelona nunca fue la capital de España. Decir que en Asturias no se beneficia porque son territorios periféricos es nuevamente ser falso, es nuevamente una falacia. Cuando se ha apuntado aquí en esta mesa, lo ha dicho el compañero y es una realidad, Asturias fue durante muchos años el motor económico de España. Estábamos en las regiones más punteras, creo que nos retrotraemos a años 70-80. Cuarta economía. La cuarta economía, Asturias, pasó de ser un motor económico y a nivel industrial, una de las regiones a la cabeza de España, y no hablo de Madrid, y Asturias nunca fue la capital de España, a pasar a estar en un lapso de 40 años de democracia en los peores, arrojando los peores datos económicos y poblacionales. A nivel, en este caso, de envejecimiento, que ya superamos Japón. Entonces, lo que no me puedes decir ahora, ni me hables de capitalidad, ni me hables de... Pero sí, y no quiero esto que... Yo no voy a hacer una partida de ping-pong, así que Los lo cuatro dejo a la vez aquí y ya vamos a veremos. dejar hablar a Jaime, que solamente intervino al principio. Bueno, es un defecto del modelo autonómico. Si no hubiese autonomías, pues no habría estos problemas de fiscalidad. Y decir que España o Madrid es un peso fiscal, pues me parece un poco obsceno, teniendo en cuenta que está ahí Andorra, está ahí Irlanda, que España pudo haber sido Irlanda y haberse aprovechado del tema, porque Bank of America no tributa en Estados Unidos, tributa en Irlanda. Oye, aunque sea poco, ahí cae. Y luego en el tema que decía él, que el paro, vamos a volver al tema que nos concierne, el paro que es estacional del mes de enero, con lo que yo dije antes y lo que voy a decir ahora, creo que no es así, es mucho más grave lo que está pasando, ¿vale? Y no lo digo yo, lo dice The Economist. Bueno, son ingleses, hay que tener un poquitín con pinzas, pero los ingleses son un poquitín curiosos. Titula el título, España se recupera de la pandemia y los problemas persisten. Pero ¿cómo dice esto si crecemos más que nadie? La inflación es la menor de la Unión Europea. El empleo es súper robusto. Bueno, el pasado año, en enero, nos colocaron como la última economía de recuperación. Pero claro, encolerizó Calviño. Y este año ya subió al cuarto lugar. ¿Por qué la inflación es la menor de toda la Unión Europea? Porque España consume muy poco gas ruso. A lo que se suma que la tasa de desempleo es la mínima desde 2008, por el tema del repunte turístico del pasado año. Sí. Pero se preguntan si este éxito es real o no, y si se puede atribuir al gobierno de España tal mérito. El crecimiento de este año será un 1,1%, con lo cual esto ya no es un 5%. Va a ser un 1. Esto va a afectar al paro, va a afectar al salario mínimo, todo está relacionado. ¿Y por qué? Y no dependerá del gobierno, sino los 77.000 millones de euros a fondo perdido que le da la Unión Europea, más préstamos subvencionados, que nos tienen que llegar. Es decir, ese 5,5% está sujeto a un efecto en comparativa al base del año anterior, que fue muy malo. Lo peor está por venir, porque la productividad apenas ha crecido en 2 décadas. Las pensiones son deficitarias. Los deberes fiscales no se han hecho. La recaudación aumenta por la inflación y por el mercado negro que emergió para recibir ayudas durante la pandemia. Jaime, como sigas leyendo, cerramos y echamos la llave por la ventana. Porque, o sea, más negro no se puede pintar.
El inglés que escribió esto Sí, nos sí. quería menos que la reina Isabel con la armada de Es que los mentiras. ingleses nos quieren muy poco, también es Muy verdad. poco, muy poquito. Pero con una deuda desbordada, un incremento medio del empleo público que en Asturias crece mucho el paro, pero donde más aumenta el empleo público, sobre todo en el SESPA, donde se aumenta la plantilla orgánica. Sí, eso sí. Y unos ingresos que menguan. Pues nada, veremos recortes este año y subidas de impuestos. Y el que gobierne, el que gane en las nacionales, tendrá que hacerlo. Tendrá muy poco tiempo para disfrutar de la victoria. Eso quería preguntar luego. Ahora vamos a dar paso a Iván. Decías que estabas de acuerdo con los dos. Con los dos, sí, raramente. Porque coincido con Diego en que es verdad que hay que hacer una armonización fiscal a nivel de que los territorios no pueden competir entre ellos, o al menos no en esta ley del salvaje oeste en la que estamos, donde se tira la piedra a la cabeza unos a otros. Sí. Pero coincido con Silvia en que evidentemente Madrid no es un paraíso fiscal. Además es una realidad que conozco bastante bien porque viví allí unos cuantos años. Y viviendo allí unos cuantos años se tiene la percepción que hay en Madrid y la percepción que hay en el resto de España con respecto a Madrid es totalmente opuesta a la percepción que tienen los madrileños, o bueno, madrileños son 4, Sí. españoles que viven en Madrid, sobre la economía de España, sobre lo que ellos contribuyen al peso específico de la economía española. Y como decía Silvia, Madrid fue capaz de adaptarse. El motor económico de España, la ciudad más importante siempre fue Barcelona. Ahora bien, Madrid fue capaz de crear unas condiciones que la hacen atractiva para capitalizar una serie de empresas que ahora tenían su sede en Madrid, o tenían su sede en Barcelona o en Valencia, perdón, y ahora tienen la sede en Alcobendas o en Tres Cantos. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, es normal que pase, como pasa en otros países de Europa, por ejemplo en Italia, donde hay una dicotomía muy clara entre un norte industrializado, sí, que allí sigue funcionando, Sí. y un sur, bueno, pues pensionado. Sí. Y eso que pasa en otros países de Europa pasa en España y se tienen percepciones distintas según desde cuál sea tu punto de vista. Entonces, que en Asturias no hemos sido capaces de adaptarnos como han hecho otras comunidades, es evidente. Quizás por un factor estructural demasiado dependiente de empresas públicas o de un sector público, como decía Jaime, mucho más potente aquí que en otras regiones de Es España. que, o sea, cuando se habla, ¿no?, de Asturias, la locomotora, bueno, o sea, cuando Asturias, digamos, tenía otro nivel de aportación al PIB, de empleo, todo eso, locomotora tampoco era, o sea, que entre otras cosas porque es un sitio pequeño, ¿no? Asturias es eso gracias a que hay una protección del Estado. Gracias a que hay una protección del Estado, o sea, porque A eso me refería, la economía española es una economía muy poco abierta al mundo, es una economía que subvenciona una fuente de energía propia, que es el carbón, cuya extracción en Asturias siempre fue muy, muy complicada. O sea, el carbón asturiano históricamente se extrae porque la economía española es una economía cerrada al mundo y se decide apostar por la protección del carbón, y relacionado también con eso está la siderurgia, es decir, que es un contexto de economía cerrada al mundo y de empleo público, de inversión del Estado en Asturias. A partir de, digamos, de la progresiva apertura de la economía española a la economía europea y a la economía mundial, y también del proceso de privatizaciones, eso se va acabando. Prácticamente ningún lugar que haya pasado por esas circunstancias se recupera. O sea, la cuenca del Ruhr tampoco la idealicemos. O sea, es un sitio donde probablemente, digamos, la transición a otro modelo económico, probablemente, pues comparado con Asturias, tenga cosas de las que tenemos que aprender mucho, por ejemplo, en temas de cuidado y conservación del patrimonio industrial y del resultado que le sacaron, pero tampoco es el sitio, ha vuelto a ser el gran polo industrial que fue durante décadas. O sea, que es muy complicado sustituir un monocultivo por otro. Otra cosa es que, probablemente aquí las cosas se hayan hecho, además, especialmente mal, ¿no? Hay cosas que sí, que pueden funcionar, ¿no?, en el campo, pues, de las nuevas tecnologías, de los parques tecnológicos, pero todo eso, digamos, que es insuficiente para un territorio que aparte produce mano de obra muy cualificada, porque es que luego aparte somos una comunidad con un
una mano de obra muy formada. Es un lugar donde va muchísima gente a la universidad. Con lo cual, digamos, hay un desajuste entre un modelo productivo que se está orientando cada vez más hacia otro monocultivo, que es el turismo, que requiere mano de obra muy poco cualificada, ¿no? Sí. Sí. Quería preguntar, o quería lanzar sobre la mesa, este año es especial porque hay elecciones autonómicas, municipales. Si nos ceñimos a lo que puede ser una conversación de bar, una conversación de cafetería, el resultado electoral autonómico, hasta hace aproximadamente 3 semanas, muy claramente el vencedor se veía claro. Prácticamente va a gobernar el Partido Socialista, Tras la EPA, tras los datos de la EPA y tras estos datos del paro demoledores, ¿se tambalea el suelo socialista? Quiero decir, ¿puede tener chance la derecha? Yo creo que en absoluto. ¿En Asturias? En absoluto, porque aparte creo que el PP, yo creo que ha escogido muy mal candidato y que aparte mucha gente dentro del PP no lo ve, ¿no? Nosotros lo tenemos publicado en Nortes y luego hay una paradoja, ¿no? Que es que si miras los datos del CIS, no la parte siempre polémica del CIS, que es la de los resultados electorales, ¿no? Sino que miras la letra pequeña del CIS, lo que ves es que hay una percepción muy negativa por parte de los asturianos, muy negativa y muy pesimista de la realidad asturiana, pero sin embargo un grado de Acomodamiento. Un grado de satisfacción alto o Conformismo. que les cae simpático el presidente. Y luego es que la percepción es que tampoco hay yo creo que tampoco hay una alternativa muy potente. O sea, prácticamente toda la oposición a Barbón está ardiendo en conflictos internos. El candidato del PP es un candidato que, aunque está recibiendo una promoción muy grande por parte de los grandes medios y que es muy probable que vaya a recibir, bueno, pues vaya a crecer, ¿no? Porque va a haber también una bolsa de votantes de Ciudadanos grande que se va a ir ahí. Y vamos, mi idea y nuestra idea, porque también es un poco nuestra percepción como medio, es que la sensación dentro del propio PP es que las cosas no están yendo bien con Canga. Voy a trasladar la pregunta. Jaime, Silvia, Iván, ¿puede tener partido la derecha? O sea, ¿hay partido para la derecha? Yo coincido con él en Asturias. Veremos todo teñido de azul, menos Asturias. Será ridículo. Ver Asturias rojo y el resto azul. Me da mucha pena. Incluso Adrián Barbón tendría que dimitir solamente por la variante, que fue un engaño. Eso no es un albia. A mí, tanto España como tal, tendría que dimitir por el paro, por la variante, y porque Barbón no hizo nada en estos 4 años. Solamente es gestionar la pandemia y poco más. Y bueno, habla muy bien y es muy buen orador. La pandemia, cuidado. Como los demás. Tuvo lo suyo. Como los demás. Quiero decir, pero la pandemia... Lo que dijo el Ministerio de Salud ya está. Como los demás. Tampoco es una cosa tal. Silvia, Iván, ¿puede haber partido para la derecha? Yo creo que no, que el partido está jugado y está ganado. Por incomparecencia del rival. Yo creo que, como decían Diego y Jaime, muy bien se le tienen que dar las cosas a la derecha, muchos números tienen que cuadrar, muchas carambolas se tienen que dar para que sumen los números. Y lo triste es que Barbón va a ser capaz de ganar las elecciones sin haber hecho ninguna de las 4 grandes promesas de su mandato, que eran traer el AVE, que eran mejorar la economía, que eran reformar el estatuto y que era hacer oficial la lengua. Con lo cual da una buena imagen de cuál es el estado actual de la política asturiana, donde discrepo de Jaime, Barbón no es un buen orador ni siquiera. Silvia. No. Encandila, pero no es buen orador. Acabando de escuchar esto, yo firmo porque repita Barbón, es decir, el bajo perfil, no hacer nada, y casi que a veces esa es la mejor opción. Asturias siempre ha sido lamentablemente una región de segunda en ese sentido, no pintamos nada. Fuera de España nadie sabe ni siquiera ni quién es Adrián Barbón, ni el presidente. No. ¿Fuera de España alguien sabe algún nombre de algún presidente autonómico? Perdón, fuera de Asturias. Bueno, corrijo que. ¿Alguien sabe el nombre del presidente de La Rioja? No, no, pero sí sabemos, por ejemplo, Cantabria, sabemos Galicia, sabemos. Caso excepcional de Cantabria, ¿no? Bueno, lo sabemos y sabemos el resto de comunidades autónomas. Asturias siempre ha sido en ese sentido,
muy bajo perfil político, y la derecha siempre ha sido pues, una oportunidad perdida. En su momento se dieron las circunstancias con Foro y con Cascos, se perdió esa oportunidad, la derecha sigue totalmente fragmentada. No sé si ahora son 5 partidos los que se van a presentar, Sí. como peleándose entre ellos, y obviamente, pese a tener los datos en la región ser muy malos, ser catastróficos, repetirá Barbón, y yo, viendo el panorama, insisto, pues ni tan mal, ¿no?, que repita Barbón cuando no ha hecho absolutamente nada de lo que prometía. Pues nada, que siga, vale más eso que un Barbón, en este caso proactivo, llevando a cabo precisamente, bueno, sería ya si el tema de la reforma del estatuto, y ya solamente el pensar en implantar la cooficialidad, todo lo que ello conllevaría. Entonces, bueno, pues nada, otros 4 años de bajo perfil. Bueno, hay una campaña por delante y veremos los resultados. Hay que, no obstante, adelantar algunos vaticinios. El segundo tema es la subida del salario mínimo. En este caso, va, bien decía Jaime, tremendamente unida a la subida del paro. Todo se engloba dentro de la economía. ¿Cómo valoran esta subida del salario mínimo? Yo la valoro evidentemente como algo muy positivo. O sea, lo valoro como algo muy positivo, tanto para la economía de la gente a la que se le va a subir el salario, ¿no? O sea, los trabajadores, con menos ingresos, ¿no? En un momento, aparte de inflación, donde cada vez todo cuesta más. Y la valoro también muy positiva para la gente a la que no se le va a subir el salario mínimo. O sea, que creo que es muy positiva para la economía. O sea, que tanto la subida del salario mínimo como la subida de las pensiones creo que son muy positivas a la hora de activar el consumo. O sea, que está claro que una persona, un pensionista, o sea, la mayor parte de los pensionistas, ¿no? Hay también pensionistas que tienen muy buenas pensiones y que tienen otros ingresos, pero digamos, un pensionista con bajos ingresos, un trabajador con pocos ingresos, en el momento que tiene una subida, eso, digamos, repercute muy rápidamente sobre el consumo, porque ese dinero no se va a una cuenta de ahorro. O sea, ese dinero se gasta en consumir más productos frescos, se gasta en restauración, y evidentemente contribuye a activar la economía y también a generar empleo. Esto, por cierto, que hay negacionistas del salario mínimo, y los tipos que ganaron el premio Nobel el último premio Nobel de Economía precisamente habían estudiado el caso, ¿no? Su gran investigación era sobre el caso de cómo la subida del salario mínimo en los trabajadores de una cadena de comida rápida en Estados Unidos había tenido efectos positivos sobre el consumo y sobre la economía. Y luego me parece muy divertido, esto ya a nivel como casi personal, me parece muy divertido ver un poco a la derecha peleándose con el tema del salario mínimo, ¿no? O sea, Feijóo tratando de no desmarcarse del todo de una medida que es popular, y Vox ofreciéndose a la COE como el partido de la línea dura, ¿no? de la línea dura empresarial, ¿no? Mientras frente a un Feijóo que vacila un poco, ¿no? Entre bueno, pues su fidelidad a los intereses empresariales y también cierto ojo en el electorado, ¿no? Sí. Yo es que comulgo muy mal con la demagogia, y yo no es que esté en contra de que se suba el salario mínimo. Yo lo que estoy es a favor de que los trabajadores tengan mayor capacidad adquisitiva. Entonces, todo este discurso que suena tan bien se traduce en que los trabajadores, aunque haya esa subida salarial, son más pobres. No es cierto esto de que porque se vaya a subir el salario, ahora ese dinero no se va a destinar a un ahorro, se va a destinar al consumo. Mira, la gente cada vez está más endeudada. Por primera vez estamos ahora en mes recientemente de impuestos a nivel empresa, a nivel autónomos, y es un drama que la gente está pidiendo créditos y préstamos para poder pagar los impuestos fiscales. Y eso lo que nos está diciendo es que tenemos un endeudamiento
de la capacidad económica de familia, trabajo y empresas, que no se va a paliar, que es simplemente pues, una manera de intentar engatusar nuevamente, estamos en época electoral, a un grueso de votantes, diciéndoles que va a haber una subida salarial, cuando lo cierto es que cada vez estamos más endeudados, cada vez estamos más empobrecidos. Yo no digo que no haya que hacer quizás un pacto de rentas entre patronal y sindicatos, tiene que haberlo porque obviamente en España tenemos un problema con los salarios, pero no se va a solucionar vía gobierno, vía decreto, vía ley. Sí. Quería contestar Diego, antes Jaime e Iván. Sí, me gustaría ampliar la respuesta de ella con el tema de que el poder adquisitivo no ha aumentado en relación al salario, y tengo datos, que es lo mejor que hay en esta vida. Entonces, él no es un demagogo, él está mal informado o le falta información, y a lo mejor le convenzco. Muchas gracias. Muchas gracias por decirme que estoy mal informado. Pero bueno, que igual te falta información y a lo mejor ahora te convenzco o sigo superando igual. No creo que estés sesgado. Entonces sería, esa subida que hubo hasta el momento de un 45% del salario mínimo, desde los 760 euros hasta el momento, no es un poder adquisitivo de un 46%, sino por la inflación es un 23%. Y con la inflación de este año, que dije antes, de 3,5%, no van a estar igual. No, todo lo contrario. Van a retroceder el poder adquisitivo a 2019. Y eso es la estafa de la inflación, de la cual todos los políticos, de un color o de otro, están en el rollo, ¿no? Y hay 4 estudios que estudian si tiene un efecto negativo o positivo el subir el salario mínimo, del cual yo estoy a favor siempre y cuando bajes el costo de producción a la empresa. Porque pueden recortar de otros sitios y subir el salario mínimo. E igualarnos a Europa en todos los sentidos. También fiscalmente, por ejemplo. Que luego fiscalmente España es el país con la fiscalidad el doble de la media de la Unión Europea. Y tenemos una sanidad, una educación tercermundistas. Repito, tercermundistas. Bueno. En educación, la universidad, no hay ninguna entre las 1000 mejores del mundo. Ni siquiera 100 primeras. Y a la de Oviedo ya está en la EZ de la EZ. Entonces, ¿por qué hay un informe que es díscolo y dice que sí tiene un efecto positivo el subirlo? Porque se centran en que alguien que tú le subes el salario, el riesgo que puede perder el trabajo. No, es el riesgo de que alguien que está en el paro acceda. Es un obstáculo para acceder. Por eso tergiversan con el lenguaje. ¿Y por qué lo elabora el Ministerio de Trabajo? Por eso es lo que... No, es que uno de los informes que es negativo es de ellos. No, solicitado uno se van por España, sí, los voy a leer. Solicitado a una universidad, pero no elaborado Ministerio de desde Trabajo, el propio Pablo Fernández Ministerio. Baldor. O sea, hay 3. El SEA. Vamos, Iván, en este caso, ¿es un obstáculo para las nuevas contrataciones o es una tabla salvavidas para el que ya está contratado? Bueno, yo coincido más bien con Silvia en el sentido de que es año electoral y es muy atractivo, y sobre todo cuando al partido en el gobierno le van mal las encuestas, aferrarse a esa tabla de salvación de subir un 8% el salario mínimo interprofesional, que va a repercutir sobre unas pymes que son el 99% del tejido productivo en España y que ya están ahogadas con los costes energéticos, con la inflación, y que esto, bueno, si a un empresario tiene que pagar 1.500 euros más al año por cada trabajador, evidentemente yo creo que va a desincentivar la contratación de personal. Antes hablábamos del paro y hablábamos de que España tiene los datos de paro más altos de la Unión Europea, más altos incluso que Grecia. Sí. Y no estamos hablando de los fijos discontinuos. Entonces, bueno, el hecho de que hagamos trampas por acá, hagamos trampas por allá, que maticemos los datos, que subamos el salario mínimo interprofesional para hacer ver que ahora hay más nivel adquisitivo cuando en realidad es falso por la inflación, y sobre todo el efecto negativo que tiene la inflación, y es que o que tiene el salario mínimo interprofesional, es que cuando aumenta, cuando se reducen impuestos indirectos o cuando se eliminan subsidios, la inflación tiende a subir más. Lo vimos cuando se eliminó el subsidio a la gasolina, lo vimos cuando se bajó el IVA a los alimentos de la cesta básica. Se ha bajado el IVA, pero no ha reducido el precio de esos alimentos. Se ha eliminado el subsidio a la gasolina y inmediatamente ha empezado a subir el costo de esa materia prima. Entonces, puede ser que no solo no sea beneficioso para la contratación, sino que sea incluso perjudicial en un momento en el que precisamente hay que incentivar la contratación y la afiliación a la seguridad social, pase justo lo contrario. Luego hay otra cosa que no me gusta, que son
las formas en las que se hizo la subida. Es decir, sin buscar el consenso social. Bueno, vamos a ver. Salario mínimo lleva creciendo desde 2019. Precisamente. Lleva creciendo, aparte no se inventó, no se la sacaron ahora alguien de la manga. Era un acuerdo desde la moción de censura de las dos formaciones que están en el gobierno, y luego cuando formaron un gobierno estaba ahí. Por parte del Ministerio de Trabajo se había intentado subir de golpe la primera vez. El acuerdo fue subirlo escalonadamente, o sea que nadie se sacaba aquí nada de la manga. Pero eso no lo hace mejor, que sea un acuerdo después de la yo moción no hace que sea una medida mejor. Creo que lo que tenemos que discutir es si la medida es buena. Información. La medida se iba subiendo el salario mínimo, el Banco de España dijo que iban a destruirse no sé cuantísimos empleos y nadie pidió perdón, nadie dimitió en el Banco de España después de haber dicho que se iban a destruir no sé cuántos empleos. Bueno, pues el salario mínimo subió y los empleos se crecieron de todas formas. No sé si se puede hacer un matiz a ese crecimiento de empleo, es que hay unos parados que están bajo la alfombra, que son esos fijos discontinuos que no cuentan como parados, y que luego los datos que nos está diciendo, perdón, desde los años 80, sí, pero o sea, que no se inventó este gobierno la forma de contabilizar. No, pero por ejemplo, hay una reciente noticia en la que el Ministerio de Seguridad Social está empezando a contabilizar diferente los datos para las altas, porque precisamente cuando los datos son negativos lo que busca el poder político es de qué manera los vamos a poder maquillar. Y que se estén manteniendo los datos, nuevamente los datos que no se haya destruido empleo, y nos ponemos a mirar, como por ejemplo fueron los últimos datos de creación de empleo en el que ya supera más del 50% empleo público a empleo privado, pues claro, es que si yo soy el poder político y estoy destruyendo empleo, lo que hago es crear más puestos de funcionarios. Es hacernos trampas al solitario. Es que no sigue siendo sin analizar si la medida es positiva o no. Una cosa, para alguien que sale del desempleo, ¿cuál es el problema que sea con el empleo público? Si aparte hace falta empleo público porque se destruyó muchísimo dentro de los recortes. El empleo público hará falta para dar unos servicios allí donde haya que hacerlos, no para crear no sé cuántos asesores a Pedro Sánchez. No, asesores. No, es que volvemos a lo mismo. El empleo público no se crea en los asesores, se está creando en la administración y en los servicios públicos. Allí donde sea necesario. El empleo público se sostiene gracias a que hay unas nóminas privadas y un tejido productivo privado que sostiene ese empleo. Porque si no, ya ¿cómo se habían vamos? destruido durante el periodo de recortes y era normal volver otra vez a que saliesen convocatorias para oposiciones. O sea, eso es normal. Y espero que nadie en esta mesa esté en contra de que se cree, por ejemplo, empleo público en la atención primaria. Yo que se inflen, y que la gente para enmascarar datos y que los médicos y las médicas puedan atender el tiempo que hace falta a un paciente. Eso es crear empleo público. Y que las clases no estén masificadas. O sea, eso es crear empleo público. Y luego otra cosa, yo no sé si aquí alguien en la mesa, como el subir el salario mínimo es una cosa que es electoralista, no sé qué, ¿alguien quiere volver al salario mínimo a 700 euros? ¿Era mejor España con el salario mínimo a 700 euros? No, pero ahora con el tipo de interés al 4 no. Vale, no, espera un momento. Pero espera. Y con la factura energética multiplicada. Pero vamos a ver, lo primero es, ¿volvemos al salario a los 700 euros? Pregunto. No. Bueno, vale, pues entonces la subida al salario mínimo era una subida que este país tenía pendiente. O sea, que este país aparte no podemos estar planteando que la economía 3.0, el conocimiento, no sé qué, y luego apostar por ser un país de salarios bajos. O sea, o apostamos por un modelo productivo avanzado, o decimos a los empresarios, no, chicos, el camino va por aquí, a ser el país de camareros, de turismo. O sea, la política, tiene que haber un pacto de rentas y tener que valorar en qué estado está económicamente el país. Nunca es el Estado. O sea, nunca hay un buen Estado. Siempre que se quiere subir el salario mínimo, siempre es que nunca es buen Estado. Es que se va a destruir no sé cuánto empleo. Es que las pobres pymes. La solución no es lo que diga el salario mínimo, es que el trabajador tenga capacidad adquisitiva. Vale, pues a mí qué más me da cobrar 700 euros si me da para vivir que cobrar 1.200 y no tengo dónde vivir, como les está pasando a los jóvenes hoy en día. Vamos a hablar de la capacidad adquisitiva. ¿Estamos a favor de regular los precios? No. No, entonces yo no sé muy bien. O sea,
Es decir, estamos muy preocupados porque a la gente no le da el alquiler, pero nos oponemos a la regulación. Puedes ir, cogerte un avión e irte a Argentina y entonces vives en la economía argentina, que se regulan los precios y me dirás si vives mejor. Nos oponemos a la regulación de los alquileres, que existe en muchos lugares de Europa. Nos oponemos a la regulación de los precios de la energía, que se ha hecho en España a través de la excepcionalidad ibérica y con éxito. O sea, nos oponemos a la regulación de los precios por ejemplo, de la alimentación, en un momento en el que estamos viendo que hay intermediarios que se están forrando. O sea, la inflación no es algo que caiga del cielo, es gente que se está forrando con lo que pagamos en el supermercado, con lo que pagamos en el gas, ¿no? Cuando, por ejemplo, acabamos de ver, ¿no?, con la noticia de que Total Energies, que es la principal comercializadora de gas en Asturias, aprovecha el invierno para duplicar los precios del gas. Es que eso tiene que ser intervenido. Es que recuperar poder adquisitivo no solamente subir los salarios y las pensiones, también pasa por meter mano a esos monopolios. Y luego, ya lo último es que aquí hay, no sé, también sale la angustia de las ¿cómo se llama?, de las hipotecas. Y es que justamente la forma en la que los medios de prensa económicos, los grandes think tanks de la economía están recomendando para acabar con la inflación es lo que acaba de hacer el Banco Central Europeo, que es subir el precio del dinero, subir los tipos de interés. ¿Qué significa eso? Gente que no va a poder pagar las hipotecas, desahucios, gente que va a tener que a lo mejor puede pagar la hipoteca, pero quitándose de las otras cosas. O sea, que eso es justamente lo que no está saliendo en esta conversación, ¿no? Esto me lleva a una pregunta. ¿Estamos entonces en una economía de guerra donde gastamos como si no existiera dicho conflicto? Y no me refiero a Ucrania, ¿eh? Quiero decir, estamos en una economía donde habría que amarrar hasta el último euro en beneficio, como bien dice Diego, de la sanidad, de la educación, pero se está gastando como si fuéramos el país más rico del mundo, como se gastaba cuando éramos el país más rico del mundo, en cosas banales y superfluas. En términos políticos, sí. En términos de microeconomía de las familias, no. Hablo a nivel superior. La gente está ya lo está pasando mal. Correcto. Pero en términos macroeconómicos, es que sí, todos los días tú abres la prensa y ves las cantidades de dinero en el que se está dilapidando y despilfarrando, y brindis al sol y regalamos aquí 400 euros para comprar videojuegos y cosas así, como o si el tren o el bus gratis. Todo, no sé, el decir, bueno, pues aquí todo va a ser a base de subvencionado, a base de que, oye, pues me metes la papeleta en la urna que te doy unos videojuegos o te no sé qué. Pues claro, estar en esa mentalidad supone que estamos viviendo en una absoluta ficción económica, estamos viviendo una ficción económica porque los datos a nivel macro son muy negativos y la deuda está creciendo de una manera galopante, y en el momento que nos digan que nos dejan de financiar, ¿cómo vamos a hacer para todos esos puestos de empleo público que son muy necesarios, que se están creando para pagar esas nóminas, en el momento que nos digan que nos dejan de financiar? Porque la deuda ya, si es tanto como el PIB del país, estamos a unos niveles de deuda insostenibles. ¿Cómo vamos a pagarla? Entiendo. Bueno, vamos con el tercer tema, a ver si nos da tiempo a tocarlo, aunque sea, bueno, pues de manera rápida. Cumbre hispano-marroquí en Marruecos. Allá se fue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con la mitad del Ejecutivo, porque la otra mitad no respalda esta cumbre. Hablamos del sector de Podemos. Pero quien falta en esta cumbre es el rey de Marruecos, que mediante una conversación telefónica le dijo: mira, estoy en Gabón, no te voy a ver, pero ya si eso, la próxima vez que vengas, ya nos vemos. Bueno, más allá de esto, de este desaire al presidente del gobierno, subyace la idea, no sé si es compartida por los cuatro invitados, desde hace unos años, España vive arrodillada, o al menos haciendo la genuflexión a su vecino del sur. ¿Es así? ¿La hemos cagado
con Argelia y no nos trae los beneficios Marruecos. Se ha variado el eje cuando se tomó la decisión del Sáhara y ahora estamos dorándole la píldora. ¿Qué pasa ahí? Bueno, Marruecos parte de una posición muy fuerte en esta cumbre. Es cumbre de Marruecos-España, no España-Marruecos. Eso ya número uno. Es en casa. A nivel de política exterior, España es nula. Desde hace siglos. Aplaudir lo que Desde hace tal, siglos. incluso aplaudir... La excepción ibérica, ¿tú crees que es política exterior nula? Estoy hablando. Desde hace siglos España es una nulidad en el exterior. Hubo un personaje histórico de infausto recuerdo que dijo: España, desde la paz de Utrecht, cada vez que ha hecho un acuerdo internacional ha perdido. Y es que lo dijo. Estaba loco, pero algo de La eso sabía. diplomacia marroquí es excelente, ya te lo digo yo. Y, por ejemplo, además España va a dar dinero al rey de Marruecos. Tenemos desprotegidos Ceuta y Melilla. Va a haber maniobras militares en el Sáhara entre Marruecos y Estados Unidos, al cual España no invita ni una Coca-Cola. Su nuevo amigo. Para Marruecos somos el enemigo número 2 después del Sáhara. Y mucho cuidado con esta cumbre, que está Argelia mirando de reojo. Que como haya parte de su gas que llega a España, se mezcle con el de Estados Unidos y vuelva a Marruecos, cuidado que nos lo corta. Y tiene una nueva amiga que se llama Giorgia Meloni. ¿Vale? Y a Sí, nivel tiene una nueva amiga, y claro. si Ceuta y Melilla son apropiadas por Marruecos, que no nos coja de sorpresa de que la OTAN no nos va a defender. No. Porque todos están que estarán ¿dónde? En Ucrania, donde hemos aplaudido todos como focas. No, tampoco. No, tampoco. No, ahí discrepo, pero eso nos llevaría a otro debate. Iván. Evidentemente, yo creo que últimamente, desde hace 2 o 3 años, la relación España-Marruecos o Marruecos-España ha variado de una posición de potencia española a una posición de potencia marroquí, donde parece ser que son ellos los que imponen las condiciones, sobre todo porque tienen una vía de chantaje muy importante, que es la válvula migratoria. Y eso se entiende desde la óptica de un país que es una satrapía, que no cumple ninguno de los estándares democráticos ni de derechos humanos, muchos de ellos de la Unión Europea, que es socio preferente de la Unión Europea, que evidentemente, como decía Jaime, le está comiendo la tostada desde el punto de vista de la relación bilateral de Estados Unidos, donde Estados Unidos ya busca más a Marruecos que a España, mirando para otro lado, igual que hizo Estados Unidos con Franco, le interesaba a España, aunque no fuera una democracia. Y sí es cierto que el hecho de que no se cumplan escrupulosamente esos estándares democráticos de derechos humanos hace que pueda manejar a cientos de miles de personas que pululan por Marruecos esperando su oportunidad para cruzar a Europa. Y eso se traduce en pues descontento, conflictos sociales, auge de partidos políticos demagogos, etcétera, etcétera. Y yo creo que una de las cosas que se pretende tapar es precisamente eso, es decir, tener contento al vecino del sur, soltando dádivas y millones, a ver si no vuelve a pasar lo que pasa en Ceuta o Melilla, de que nos abre de repente los brazos y empiezan a llegar miles de personas de manera incontrolada. Claro. Silvia, Diego. Yo pienso que, a ver, no tengo muy buena opinión de este gobierno, pero creo que hasta la incapacidad tiene unos límites y ya estamos viendo que lo que estamos viendo con la situación de Marruecos sobrepasa hasta las mayores limitaciones que pueda tener este gobierno y da que pensar un poco hasta qué punto, no sé, el gobierno pueda ser preso de eso de los teléfonos, de ese espionaje. Porque así como Marruecos está socialmente en una situación menos avanzada que otros países a nivel de espionaje y a nivel de inteligencia, supera con creces el gobierno español. Entonces, ¿hasta qué punto, qué datos pueda tener de este gobierno, qué chantaje puede hacer con esa información, mucho más allá, que efectivamente sí, la válvula migratoria lo es, pero una cosa es que te puedan hacer determinados chantajes con la válvula migratoria a efectos de, oye, tráenos más dinero, subvenciónanos más para hacer presión aquí y contenerte las fronteras, lo que tú no haces y no defiendes, porque tu corrección, tu discurso político está por otro lado y no puedes hacerlo, entonces ese trabajo sucio me lo pagas a mí, soy el mercenario que te hago ese trabajo para que tú puedas seguir teniendo un discurso buenista y un discurso de los mundos de Yupi. Vale, hasta ahí
eso lo puedo entender que lo puedas hacer con la válvula migratoria, ese chantaje. Pero irte a una cumbre en el que ni siquiera te va a recibir en el propio país, que vas con un séquito de 13 ministros, eres como un hazme reír. Si me siento contigo te pongo la bandera de España al revés. O sea, son una cantidad de cuestiones que ya dices que no sé, que la incapacidad llega hasta ciertos límites y eso se ve como que hay un trasfondo más allá que creo que nosotros no conocemos. Y al margen de que es verdad que España lamentablemente no pinta nada en el terreno internacional, más allá de eso, lo preocupante es que al final la seguridad del país está en jaque, que no solamente estamos hablando de las fronteras españolas, sino que es la frontera puerta al resto de Europa, la situación, y que además, paradójicamente, el gobierno más sororo, laico, feminista y todo el buenismo que escuchamos constantemente esté haciéndole loas y alabanzas a una dictadura teocrática. Correcto. Donde Diego, además, sí, recientemente la Unión Europea vota a favor de Marruecos, que se sabe perfectamente que allí está amordazada la prensa, que está amordazada el pueblo, que está amordazada y tal, y todavía estás defendiéndolo desde aquí, desde España. ¿Qué sabe la inteligencia marroquí de este gobierno para estar actuando así? Y eso es muy preocupante. Diego. Bueno, yo de Marruecos pienso lo mismo que pensaba en la anterior cumbre marroquí, hispano-marroquí, la anterior y tal. O sea, Marruecos es el mismo país, tiene el mismo sistema político, tiene las mismas violaciones de derechos humanos. Cuando gobierna Sánchez, cuando gobernaba Rajoy, cuando gobernaba Aznar, cuando gobernaba Zapatero, Felipe González, incluso si nos remontamos hasta más atrás, ¿no? O sea, que no hay ninguna novedad. O sea, es una relación basada exclusivamente en el interés. Por un lado está la cuestión migratoria, ¿no? Hay otros países del Mediterráneo oriental que tienen la misma situación con Turquía, ¿no? Que es que Turquía es la que controla la válvula, porque precisamente la política de la Unión Europea a nivel migratorio, que se llama Frontex, ha favorecido eso, digamos, una externalización de los flujos migratorios a los países periféricos de la Unión Europea, lo cual les da un poder de negociación muy, muy fuerte. Nosotros conocemos el caso de Marruecos, pero en otros casos es Turquía o otros países, ¿no? Entonces, bueno, digamos una situación parecida, ¿no? Está la cuestión migratoria y está también la cuestión de los intereses comerciales de España en Marruecos, que no son pocos. O sea, que van desde la pesca a cuestiones energéticas, cuestiones relacionadas también con complejos turísticos. O sea, que en el séquito de Pedro Sánchez no solamente van los ministros, sino que van un montón de empresarios interesadísimos en que haya buenas relaciones con Marruecos. Pero Garamendi no va. Entonces, digamos, ¿No para esto, pastor Breto? Entonces, digamos que la relación es bastante parecida, ¿no? O sea, la que ha habido con todos los gobiernos, porque siempre hay esos intereses geoestratégicos y económicos. ¿Qué pasaría? Marruecos controla el grifo migratorio, pero España nunca pone el tapón. ¿Qué pasaría si España pone el tapón? España Pone el tapón. Y España pone el tapón. Y dice, ni otro más. España pone el tapón con un montón de leyes migratorias que son muy represivas. Cuando digo ni otro más, ¿qué ocurriría si España dijera ni otro más? Con unas leyes de, como puede decir Italia. Con unas leyes de asilo que son represivas, con unos centros de internamiento para extranjeros que son una especie de cárceles para gente que no ha cometido más delito que emigrar, y luego colaborando activamente con la gendarmería marroquí en masacres como la que vivimos en el último salto de la valla, ¿no? Yo quisiera decir que no podemos decir que esto sean las mismas relaciones siempre, cuando ha habido un cambio y un viraje importantísimo respecto a la política del Sáhara. Pues entonces no es cierto, no estamos en la misma situación política. Creo que no se puede hablar tampoco de leyes
represivas, es lo que se utiliza la palabra, respecto a extranjería, cuando hemos visto recientemente que a un sacristán, en un ataque terrorista yihadista, fue cometido precisamente por un inmigrante en situación irregular, con una orden de expulsión que nunca se llevó a cabo. Eso está en la represión, las leyes extranjeras que tenemos en este país tan represivas, que una persona que está en una situación irregular con una orden de expulsión que nunca se ejecuta y que puede estar viviendo libremente aquí, está viviendo libremente aquí y estar diciendo que es que no es faltar a la verdad decir que aquí los extranjeros están en cárceles como CIES cuando estamos viendo que la situación real y los datos no es eso. Entonces eso no es cierto. Las cárceles para extranjeros existen, se llaman centros de internamiento para extranjeros. Eso no es, pero no es cierto, es faltar a la verdad. No, dime que no existen los centros de internamiento para extranjeros. No digo que no existan, Igual estoy diciendo que los extranjeros que están aquí, como si hubieran cometido un delito, los tenemos todos en igual que existen las leyes, igual que existen los códigos de circulación y hay infracciones de tráfico. Ni tampoco hablar de que tenemos unas leyes de extranjería represivas, porque los datos están ahí, las estadísticas, y están garantistas, como que nunca se ejecutan órdenes de expulsión de gente incluso que hay con amenazas delictivas a la seguridad y a la convivencia social y cívica que tenemos en nuestro país. Y ahí están los datos. Y otro dato también, precisamente la situación que hay respecto a los policías que son los que tienen que estar reprimiendo esos ataques, que decir que se habla genocidio fue o que cómo fue la palabra, masacre. Hablar de una masacre respecto a policías que tienen que estar repeliendo ataques con cal viva, con lanzas, como decir, bueno, como prácticamente como vienen aquí gente hiperpacífica y nosotros los recibimos masacrándolos, me parece, bueno, que son palabras gruesas que cuanto menos faltan a la verdad, que no son ciertas y que además están ya dando unas acusaciones, me parecen intolerables. Nos queda un minuto. Una última intervención cada uno. Comienzo por Diego, sobre este tema, porque el cuarto ya no llegamos, desde luego. Yo creo que nada nuevo bajo el sol, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, excepto, evidentemente, bueno, el intento de Mohamed VI de demostrar que él es el vencedor en la última crisis diplomática con España, haciéndolo de forma muy ostentosa, de pegar la espanta y tal. Pero, digamos, más allá de una cuestión formal, ¿no?, del intento de él de sacar partido para su pueblo, presentándose, bueno, pues como el vencedor en las relaciones con España, creo que la cuestión es muy parecida. O sea, no hay ningún gobierno español que haya movido nunca un dedo por el Sáhara, ¿no? Ni que haya alzado la voz a... Que lo hubiera movido a favor, no, que lo hubiera movido en contra, y hubo uno, que es este. A favor, bueno, quizás estaba... Yo creo que nunca hubo un gobierno... No hubo un gobierno, o sea, la política de los... Eso es palmario. La política de los gobiernos... Eso es clarísimo. Yo creo que hay una política de Estado desde los 70 en España con el tema del Quizás convenía Sáhara. mantener abierto ese conflicto. Quizás convenía. Bueno, mantener abierto ese conflicto. Digo, haciendo una real política. La cuestión es que Estados Unidos, ¿no?, es también uno de los garantes de esa solución, porque precisamente Marruecos luego reconoce al Estado de Israel. Bueno. Correcto. Jaime, última intervención. Nada, Mohamed esto solamente recibe a monarcas. Es un rey y solamente recibe a un rey, como era Juan Carlos, y ese señor es un perro infiel y está a su servicio lo que él diga, y nada más. Le va a hacer todos los demás posibles. Preguntó a Garamendi, ven conmigo a Marruecos con los empresarios y tal, y dicen, no, vete tú, no cuentes conmigo, para lo de España, voy a ir contigo a Marruecos. Y con lo del Sáhara, pues obviamente ese terreno administrado tiene que ser por España, lo va a dejar, Marruecos lo va a coger con el aval de Estados Unidos y va a coger esas aguas de Canarias próximas con minerales. Ya está. Correcto. Silvia, última intervención. Claro que hay cambios, nos estamos también centrando en la cuestión del Sáhara, pero también hay otra cuestión sobre la mesa como es Ceuta y Melilla. Se habla y ha habido voces socialistas con un auténtico disparate de hablar de que hay que abrir ese debate y ceder las dos ciudades. Sí. Dos ciudades, estamos hablando de territorio español en el que toda la totalidad, la gran mayoría de sus ciudadanos, incluso los que tienen o pueden tener origen magrebí, no quieren pertenecer a una dictadura teocrática, sino quieren seguir perteneciendo a España, y se está hablando de una cesión de territorios alegremente, como el que da unas tierras allí, unas fincas allí a lo lejos que no me sirven para nada, cuando estamos hablando de nacionales españoles.
y con unas peticiones que no avala ninguna ley internacional ni diplomática, no hay nada en derecho que avale el que Marruecos esté reivindicando esos territorios. Y estamos, por primera vez, un gobierno en el que se está planteando incluso, oye, vamos a abrir el melón de ceder esto para que, bueno, pues eso, las fronteras de Marruecos pues se vean bien integradas. Queden integradas. Iván, luego veremos ya si hay otros territorios de tema España. y programa. Bueno, yo creo que sí que hay una vuelta de tuerca en el asunto de la relación bilateral España-Marruecos. Una relación que en este caso, en esta cumbre, que está encabezada por un Pedro Sánchez, que a mí me recuerda mucho a Napoleón y aquella obsesión que tenía con la grandeza desmedida, la ibris, que se decía. Y es que está obsesionado con figurar, con la foto, con hacer el papelón. Lo vimos mendigando el saludo de Biden en los pasillos de Bruselas en la cumbre de la OTAN y ahora lo vemos, bueno, pues al gobierno más garantista de la historia de España, otorgando dádivas y prebendas a su vecino del sur, a la satrapía del sur, para tenerla contenta, pues bueno, pues para evitar efectivamente esa válvula de la inmigración, ojo, ilegal, hay que matizar esto, porque hablamos de inmigración como si, bueno, como si fuera gente que entró de manera regular en España, se puede entrar de manera regular. Y de lo que se trata es efectivamente de eso, de tener callado al vecino del sur, de tenerlo contento y de tener una cierta paz a costa de lo que sea. Bueno, pues con las intervenciones de los 4 invitados de esta noche llegamos al final. No llegamos al cuarto tema porque los 3 primeros nos consumieron el tiempo. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Silvia, gracias por estar esta noche. Jaime, gracias. Diego, gracias. Buenas noches. Por estar esta noche con nosotros. Como gracias, les damos a ustedes. Volvemos el martes con las entrevistas de la semana. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.